María Martín es una apóstol del amor de la Virgen de la Paz. Ella organiza peregrinaciones a Medjugorje hace más de 10 años y ha escrito un libro maravilloso que se llama Escuchemos el corazón de María, que está siendo muy vendido aquí en Río Cuarto por los mensajes que contiene de la Virgen. Muchísimas gracias. Contale un poquito a la gente, María. Nos gustaría saber qué es Medjugorje, esto de lo que tanto se habla, que el 25 de junio cumple 40 años de las apariciones de la Virgen. ¿Qué es Medjugorje, María? Bueno, ¿cómo hacer para explicar qué es Medjugorje, no? En tan poco tiempo, mientras que mi corazón va latiendo, a medida que voy pensando y voy sintiendo ese amor de María. Yo diría que, si pudiera poner en pocas palabras, Medjugorje es un anticipo del cielo. Es donde María, Reina de la Paz, se presenta casi, nos faltan 4 días, ¿no? Para los 40 años de las apariciones. Es el mayor milagro de amor, ¿no? Donde ella, por gracia y porque Dios lo permite, como madre, porque es madre, es una aparición donde ella se presenta como madre y también como maestra, llamémosla así, o pedagoga. Porque Medjugorje es una escuela de amor. Y eso es lo que a mí me cautivó. Y es, si tuviera que decir qué es Medjugorje, vuelvo a repetirlo, una escuela de amor. Bueno, vamos a dejar a las personas, María, ¿te parece que los dejemos con un poquito de ganas de más? Por supuesto. Con un poquito de ganas de más. Vamos a presentar al padre Gustavo Yamut. Voy a leer un poco, solamente un poco de toda la trayectoria del padre Gustavo, ¿sí? Él nació el 20 de noviembre de 1959 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En reiteradas ocasiones realizó ejercicios espirituales con nada más y nada menos que por el entonces Jorge Mario Bergoglio, hoy nuestro Papa Francisco, quien más tarde sería su obispo en la Arquidiócesis de Buenos Aires. El padre Yamut fue ordenado sacerdote el 23 de mayo de 1987 en el santuario de Santa Rita en Buenos Aires. Fue formador del seminario de su congregación en Argentina, realizó cursos de espiritualidad en Roma y desempeñó tareas pastorales en diversas ciudades. Ha sido asesor nacional y regional de la Renovación Católica en Argentina y en Buenos Aires, fundador de la Casa de Discernimiento Vocacional y del Seminario de la Comunidad Evangelizadora Mensajeros de la Paz, con impostación carismática, mariana e ignaciana, que fue aprobado por el cardenal entonces Jorge Mario Bergoglio. El padre Yamut es invitado a predicar en diversos congresos de evangelización, conferencias, seminarios y retiros para laicos, religiosas y sacerdotes en diversas provincias de la Argentina y en otros países de América y Europa. Es acompañante espiritual en peregrinaciones a Medjugorje, Schoenstatt, Roma, Asís, Tierra Santa, Lourdes, tras los pasos de San Pablo, y es autor de más de 60 libros traducidos en varios idiomas. ¡Wow! Padre, en palabras sencillas de María, ¿quién es el padre Yamut? Se ocupa el Señor. Yo lo único que hago es tratar de decir que sí y dejar que el Espíritu Santo fluya, así que tratando de hacer lo que Dios pide cada día. ¿Le parece entonces que invoquemos el Espíritu Santo para que reine en esta charla y la Madre de Dios llegue a todos los corazones? Con mucho gusto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te invito a que te veas a ti mismo como templo de Dios, del Espíritu Santo. Señor, que has querido morar, habitar en nuestros corazones. Danos la gracia de estar cada día más despiertos y conscientes de que tú quieres vivir en nosotros. Muévete en nosotros, Señor, con el poder de tu Espíritu. Y en estos casi 40 años en que envías a tu Madre incesantemente a la tierra a hablarnos de cómo crecer en la paz de corazón
incluso en medio de las tormentas de la vida. Permítenos también la gracia de poder entrar en esa escuela de espiritualidad de María, Reina de la Paz, para que podamos escuchar en nosotros tu voz y lo que tienes para decirnos en este encuentro. Tú sabes, Señor, el motivo por el que has querido que cada uno de los hermanos que esté reunido ahora o que posteriormente pueda llegar a este material, a este video, pueda recibir la bendición materna de la Virgen Santísima. Y tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, si he descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado úngeme, como fuente de agua viva sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado úngeme, como fuente de agua viva sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Y te invito a que le digamos a la Virgen María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están acompañando y están enviando sus mensajes. Quisiera, ya que María nos contó un poquito acerca de lo que es Medjugorje, que nos cuente también cómo es Medjugorje. ¿Qué es esto de los mensajes que la Virgen le empezó a dar hace 40 años a 6 videntes en ese pueblito escondido de Bosnia-Herzegovina, en Croacia, María? Bueno, como estaba explicando antes, ¿no? Medjugorje es una escuela de amor, ¿no? Y deberíamos preguntarnos por qué viene como madre y viene como maestra a enseñarnos este camino del amor, ¿no? Pero del amor divino, el del amor donde yo estoy unida plenamente a Dios, al proyecto de Dios en mi vida. Porque cuando realmente me adhiero a la voluntad de Dios, voy a tener paz y voy a ser feliz. El problema del hombre es cuando nuestro proyecto entra en conflicto con el plan de Dios. Y es por eso que esto no nos va a dar la paz interior de que la Virgen habla el día 26 de junio en las apariciones. Dice, nombra la palabra paz 3 veces. Dice, la paz debe reinar, ¿no?, entre mis hijos y con Dios. Qué importante, por eso se llama María Reina de la Paz. Ella se presenta al comienzo, cuando le preguntan, como María Reina de la Paz, ¿no? También se presenta, y es importante esto, en un pueblo donde le van a hacer unas preguntas a los videntes y le van a preguntar, ¿por qué te apareciste aquí? Buena pregunta, ¿no? Y dice, porque aquí encontré mucha fe. Entonces, no podemos hablar de María Reina de la Paz
sino hablamos del contexto histórico, cultural y religioso en donde ella se va a manifestar. En un lugar donde tenemos los musulmanes, donde tenemos los ortodoxos, en un lugar de Europa del Este, ¿no? Muy, muy especial. Este pueblo sufrió, los croatas, sufrieron persecuciones de manos de los turcos y su fe realmente la tenían encarnada y era una fe viva, donde tanto los croatas como los bosnios priorizaban el amor de Dios por sobre todas las cosas. Y a pesar de las persecuciones, los franciscanos celebraban misas en sus casas. Por eso es que todavía continuamos y están los franciscanos, ¿no? En este santuario, guiándolo desde los comienzos, pero no es desde que la Virgen se presentó, es una continuación, ¿no? La presencia del franciscano en estas tierras estuvo desde siempre, ¿no? Ellos le decían tíos. La Virgen está llamándonos a una renovación fuerte, yo podría decir fuerte, de nuestra espiritualidad, ¿no? Y a este encuentro. Y así continúa lo que Jesús, cuando empezó la misión, Jesús, en Mateo creo que era 7, capítulo 14, va a decir, convertíos. Así empieza la misión Jesús, con esta palabra. Los invito a la conversión. Y la Reina de la Paz va a empezar sus mensajes invitándonos a la conversión. ¿Qué es esto de la conversión? La conversión es el seguir el camino, ¿no?, que nos marcó Jesús para llegar a la santidad, para llegar a poder vivir este plan de Dios, ¿no? Una de las mensajes principales de Medjugorje es la presencia de la Madre colmando nuestros corazones de amor, que ahora voy a explicar por qué es tan importante, y la otra es la conversión. Pero esta conversión no es posible si no oramos con el corazón. A mí me ha impactado profundamente esto de orar con el corazón. No sé si puedo contar un poquitito. Me crié en una familia católica, pero de formas. Entonces, cuando escucho a mis 18 años orar con el corazón, era todo lo contrario a lo que yo había aprendido. Y realmente María viene a enseñarnos a orar con el corazón y a ese amor, pero que no es el amor humano, porque el amor humano siempre nos va a dejar vacíos, desilusiones. O sea, nos va a poder completar un poquitito, pero solamente el amor de una madre, ¿cuántas cosas puede sanar en mi vida? ¿Cuántas veces me va a proteger? Y me ha protegido. ¿Cuántas veces me va a consolar? Una madre va a caminar conmigo toda una vida y María va a caminar con cada uno de los que está escuchando ahora hasta el momento que diga como madre, aquí te lo entrego, y lo entrega al cielo, ¿no? Y eso lo vamos a hacer con el rosario. O sea, María caminó con Jesús, hoy quiere caminar con vos, quiere caminar conmigo. Si ella caminó con Jesús primero, ¿quién mejor que ella para poder caminar de su mano por los senderos que ella conoce? Entonces no tenemos que preguntarnos tanto por qué, sino para qué. ¿Para qué? Para cumplir el plan de Dios y llegar a ese encuentro con Dios, que es simplemente mi santidad. Pero no solamente por mi santidad, sino que esa transformación espiritual que va a ser en mí, día a día, a pesar de que yo a veces me aparte un poco del sendero, a pesar de que me pueda no estar siempre unida en esa adhesión, digamos, ¿no?, plena a la voluntad de Dios, María siempre me va a decir, te quiero tal y como sos, y ahí me rescata. Porque esa misericordia, ese amor de Dios Padre, se hace presente en ella en los mensajes. Entonces, caminar de la mano de María es el camino más seguro. Es el camino más seguro para llegar a Dios. Porque ¿quién conoce a Jesús como ella? ¿Quién? Cabe destacar, María, ¿no es cierto?, que los mensajes de la Virgen todo el tiempo y todos estos años son cristocéntricos. Ella pone en el centro de su vida y de nuestras vidas y de estas apariciones volver al amor de su Hijo, conocer el amor de su Hijo. Hay mensajes y mensajes, dice el Padre. Lo leí todo, Padre, al libro, en la página 16. Hay mensajes y mensajes. Sí, precisamente María vuelve a repetir un poco lo de Caná de Galilea. Hagan todo lo que Él les diga.
Entonces, no, los mensajes, uno dice, ¿cuánto habló durante 40 años? 40 años dando mensajes, pero en realidad son muchos de esos mensajes recordatorios, repetición de lo que nos ha dicho su Hijo en los Evangelios, con palabras actuales, con palabras claras, con palabras que de pronto unen a lo que ya nos había dicho ella misma en Fátima, la importancia de que muchas de las cosas que suceden también en el mundo es porque no oramos suficientemente. La misma pandemia, ¿no es cierto?, donde no se sabe con certeza, con claridad el origen, pero sí ya el Papa en Laudato Si, en esta encíclica, habla sobre cómo no poner a Dios como centro de la humanidad trae consecuencias, la destrucción ecológica. Y bueno, esto también es una de estas consecuencias, ¿no? Exactamente, exactamente. Y cómo ella nos invita a través de su misericordia, porque es una madre misericordiosa que intercede ante su Hijo para que, con respecto a esto que usted decía, cuántos mensajes, cuánto que dicen 40 años, y no se cansa de repetir que volvamos al amor de su Hijo. De hecho, Medjugorje es llamado el confesionario del mundo en este momento. Cuando uno llega a la parroquia de Santiago Apóstol, que la tenemos ahí de fondo, que es donde en algún momento también los videntes se congregaban junto a la sacristía y ahí estaban las apariciones. Bueno, a ambos lados de esos dos campanarios que vemos de fondo hay una fila larguísima de confesionarios y sacerdotes que confiesan en todos los idiomas. Y mi experiencia, yo por primera vez fui en el 2000, y bueno, antes de comenzar con el programa te lo decía, te lo comentaba, que fui porque me venían insistiendo ya de antes personas que iban y se quedaban 6 días, una semana, y dice, padre, tiene que acompañarnos, tiene que acompañar. Yo me quedo ya con Lourdes, con Fátima, con San Nicolás, con tantas apariciones tan lindas que tenemos de la Virgen, incluso en Argentina. Digo, no necesito ir a Medjugorje, pero era la Virgen que me estaba invitando a ir. Y digo, bueno, los acompaño, pero no creo que la Virgen se esté apareciendo. La experiencia fue tan fuerte, ¿no?, que realmente no imaginaba que después a partir de ahí me iba a llevar todos los años y guiando grupos de peregrinos de diferentes países, provincias, que nos encontramos todos juntos un determinado día y comenzamos a hacer como un retiro espiritual de peregrinación en el lugar, ¿no? Y personas que yo confesando allí en Santiago Apóstol, no solo a nuestros peregrinos, quienes deciden venir con nosotros, sino a otras personas y en otros idiomas también, ver incluso católicos practicantes que empiezan a ver con una nueva luz su propio interior. Y dice, yo creía que estaba bien, pero me di cuenta que hay cosas que tengo que empezar a trabajar ahora, a partir de ahora y cuando regrese a mi casa. Padre, recién usted mencionaba algo tan importante como el sacramento de la confesión, de la reconciliación. ¿Qué lugar ocupa y qué importancia tiene para usted, para que nos explique, este sacramento para volver al camino de Dios y para seguir constantemente en el camino de Dios? Este sacramento de la reconciliación, ¿qué importancia tiene? ¿Por qué tiene tanta importancia? ¿Y por qué hay tantos confesionarios en las lenguas, en todas las lenguas ahí en Medjugorje? Primero porque es la palabra de Jesús que dijo, lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en el cielo. Sopló sobre los apóstoles, le dio su espíritu y el poder de perdonar los pecados. Es Dios quien perdona los pecados, por eso en el momento de la absolución, el sacerdote dice, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué esto se da tan fuerte y las personas que llegan tienen un atractivo tan grande? Te cuento que en una oportunidad, en el grupo de peregrinos que me acompañó, había un matrimonio donde la señora era catequista, su esposo un tenista que le dijo, bueno, yo tengo un torneo en Francia, ¿por qué no me acompañás? Vamos juntos. Y ella le dice, si me acompañás a Medjugorje, ¿no? Entonces hicieron ese pacto
de que ella lo acompañaba al torneo y a su vez él la acompañaba, le dijo, pero solo 3 o 4 días, no más. Y la acompañó. Y el hombre de entrada me dijo, yo vengo pero para acompañar a mi esposa. Yo a él no le prediqué, es decir, él participó de las actividades, escuchaba, fuimos a escuchar testimonios a diferentes lugares que hay allí en Medjugorje, un recorrido que nosotros, un programa que solemos tener, y me acuerdo que después del tercer día veníamos caminando, todavía habían como muchos viñedos, y pasamos frente a la parroquia, ahí por donde estamos, y el hombre dice, padre, ¿me puede confesar? La esposa lo escuchó y no lo podía creer, 30 años que no se confesaba, ¿no? Entonces nos sentamos en un banco ahí en la plaza y él confesó, hizo esa confesión después de 30 años. Ahora, esto no es un caso aislado, esto es muy frecuente y nadie le dice, tenés que confesarte, sino que la persona siente tanta luz de parte de Dios, de parte de María, que dice, quiero tener esta luz y esta paz en mi corazón. Hoy este hombre está formando grupos de oración en la diócesis de San Isidro, es decir, han pasado bastantes años y este hombre es todo un evangelizador. Lo que vos decías hace un rato, ser las manos de la Virgen en el lugar donde estamos. Y estoy segura que todas las personas que están mirando ahora han sido llamadas por la Virgen para a su vez ser brazos extendidos y así seguir ramificando el corazón de María, ¿no es cierto? Esta misericordia hacia todo el mundo. María, contame un poquito acerca de los mensajes de la Virgen y de esto que ella pide constantemente, las 5 piedritas, ¿qué son que me parecen tan importantes y tan hermosos como los testimonios para tocar luego el tema de la consagración que nos va a explicar el Padre y de la importancia de la consagración, este que nos inspira, este amor. Un poco continuando con lo que estaba explicando, la oración con el corazón, ¿no? Qué importante es poder hacer todo con el corazón. Si podemos ver la imagen de la Virgen, vamos a ver que tiene una mano en el corazón y otra mano extendida. Porque nosotros necesitamos ver también, ¿no? Lo visual es muy importante. Entonces, cada vez que llegamos a Medjugorje, con todo el grupo, lo primero que hacemos es ir a agradecerle, ¿no? Y pareciera que uno podría escuchar en un susurro que ella nos agradece a nosotros. Gracias por haber respondido a mi llamado, ¿no? Porque tantos han dejado tantas cosas, tiempo, familia, ¿no? Para llegar hasta allá, ¿no? Ya lo estás contando, es como que estoy reviviendo la escena cuando llegamos a la noche, sí, con el cansancio de un largo viaje y los peregrinos ven desde el colectivo la iglesia iluminada la noche, como es tarde, hay poca gente ya, y parar un segundo ahí frente a la iglesia y ver la imagen blanca que tenemos aquí, pero de noche con la mano extendida, es decir, te entregamos el cansancio, te entregamos las situaciones de familia. Porque, ¿qué pasa? Yo, después de más de 50 viajes, el tema del corazón, eso es un poco lo que quería explicar, ¿no? A veces tenemos el corazón seco, a veces lo tenemos con odio, con enojos o con distintas cosas, a veces lo tenemos vacío. Y es llegar a Medjugorje, eso me pasó a mí y me pasa en muchos viajes, que el corazón, la presencia, por eso digo, es la presencia de María. Mi corazón empieza a recibir un amor que viene desde lo alto, que no es un amor de alguien, de alguna de las personas, recibo ese amor, pero es un amor humano, un amor limitado, ¿no? A veces tenemos enojos con los demás, pero lo que no entendemos es que el amor de Dios es total. Él nos soñó, nos pensó, ¿no? Para un plan. Y el amor de una madre que vos sentís en Medjugorje, tu corazón empieza como a abrirse y los peregrinos empezamos como de golpe a llorar y no sabemos por qué lloramos, ¿no, padre? Muchos van y le preguntan, padre, ¿por qué estoy llorando? Y el padre dice, ya Dios te lo va a mostrar. Es una respuesta que... Sí, porque esto que dice María, yo lo fui discerniendo. ¿Qué tiene de especial más allá de las apariciones? Y creo que 40 años de oración intermitente hacen que haya como una campana. La imagen que una vez me trajo el Espíritu Santo fue ver esta aldea como con una campana invisible de protección de los ángeles, hecha por la oración, por la fe, que Wayne Wesley dice, están impregnadas las rocas.
Entonces las flechas incendiarias del demonio como que golpean, pero rebotan. Entonces la persona está como mucho más tranquila. Personas que llegan a veces con mal carácter y todo, se van serenando después de reacciones que tienen y van entrando en su corazón porque ya Satanás no puede perturbarlos tanto. No. Y ese corazón hermoso de esa persona empieza a emerger y vos hasta le vas viendo el rostro, ¿no? Que va cambiando porque el encuentro con María hace que nuestro rostro, cuando Miriana nos da la charla y nos dice que en uno de los mensajes la Virgen habla de la belleza, es de esa belleza de interior, de esa belleza del encuentro, ¿no? Que tenemos con Dios. Y cuando al mediodía ella nos dice, yo como hermana, ¿no? Los invito al sacramento de la confesión, ¿no? A mí lo que me encanta de Medjugorje es que todo es una invitación, que los videntes son instrumentos también, ¿no? Poder ver al vidente como un instrumento, ¿no? Y que te dice, anda. Yo recuerdo mi quinta vez que fui a Medjugorje y estaba guiando el grupo, esto el padre no lo sabe, lo estoy contando públicamente, me había ido a subir el monte y me encuentro con una chica croata y me dice, vos sos guía, ¿te fuiste a confesar? No me dieron los pies, porque realmente yo me había confesado justo antes de subirme al avión. Y dice, qué importante que es todo, que nos podamos confesar como guía, para que durante ese viaje se haga la voluntad de Dios y no la mía. O sea, que mi parte humana no entre. Es decir, no me saque del sendero. Bueno, esto es Medjugorje, ¿no? Una croata que estaba subiendo descalza haciendo una promesa. ¿Y quién me confiesa? Padre Danco, con el cual seguimos siendo amigos y me va dirigiendo y cada vez tengo un problema en Medjugorje, pobre Padre Danco, lo volví loco para el programa de televisión, porque fue de Dios. En Medjugorje hay estos signos, ¿no? Que también están presentes, como decía el Padre del perfume a rosas, pero a veces Dios te va a hablar a través de una de las personas, del grupo, alguien que encuentres, porque hay como una campana, ¿no? Y quizás yo estoy sintiendo en mi corazón, y yo sentía, debería irme a confesar, y de golpe recibo la confirmación. Esto es muy importante. Yo le digo a María que ella hace que nos saquen una foto de todo el grupo cuando termina la peregrinación con Miriana, que para quienes no saben es una de las videntes. Yo le digo, tenés que hacer una foto apenas llegamos para que vean el antes y el después. Entonces van a decir, ¿qué pasó? Se hicieron un lifting, sí, un lifting espiritual. Usted lo cuenta en este libro, padre, justamente habla del lifting, del spa espiritual que las personas hacen y que cuando llegan, cuando vuelven, su cara se transforma. María, me contabas hace unos días, porque claro, yo también la he vuelto loca, María, con mensajes y con ese hambre y esa sed de saber más de Medjugorje. En varios mensajes y en varios testimonios uno lee que uno va a Medjugorje cuando la Virgen te invita. Yo me he enojado muchas veces, porque le digo a la Virgencita, ¿por qué no me querés invitar? Y yo no sé si vos, María, quisieras contar tu testimonio de cuando, lo que contabas de cuando fuiste por primera vez. Cuando la Virgen quiere, no hay nada que se interponga, como dice el Padre. Yo les comparto que yo conocí a la Virgen después de un hecho de mi vida doloroso, donde la vida, el amor de los míos, como es algo que no conté, no podía estar, solamente mi abuela. Y fui y tuve la gracia de poder ver en el año 1981 ya, junto con una de las chicas de la comunidad que conocía a esta familia, en 08, viste, esas Super 8, ¿cómo era que se llamaban las grabaciones, las películas antiguas? Un matrimonio se había ido a casar y tuvieron que salir de Rusia y justo atraviesan la aldea, ¿no? Esto fue una diosidencia y durante el comunismo graban las apariciones. Y mi abuela me había obligado a ir a ese lugar, no sabía qué hacer con mi dolor. Me acuerdo que estaba sentada al lado de la puerta como para irme, porque yo no quería estar ahí. Estaba enojada con Dios, no me había dado cuenta. Y realmente la Reina de la Paz hizo que a través de ese momento en que los 6 videntes caen en éxtasis, yo miro el rostro de Miriana, no te puedo explicar qué me pasó, pero de golpe me sentí amada por Dios
me restauró, me puso de pie. ¿Y qué hice? Empecé a escribir en inglés correos que mis padres no entendían nada, al que era entonces el padre Slavko. Y me respondía, y en ese cofre, que para mí es un tesoro y lo tengo, son papiros amarillos, fue quien me enseñó todo. Cuando tenía 25 años le pido ir, cuando tenía 28, y así fueron pasando los años, pero no fui hasta que mi hija se enferma, y fui como madre, no como hija, fui como madre. Y yo pensé que quizás tenía que ver con mi misión. O sea, muchos años también yo me enojaba. ¿Por qué no me llevaste? Y había tenido el dinero, pero por determinados momentos era como que no se daba. Pero ahí sentí el llamado. Ese era el momento. ¿Hubo obstáculos? Un montón. Pero el anhelo que yo tenía en mi corazón de ir era mucho más fuerte que cualquier obstáculo. Ese era mi día y mi hora para estar. Exactamente. Por eso no se desanimen, porque uno va a Medjugorje en el momento que tiene que ir. Exactamente. Dice el Padre en el día 23 de los 30 días de María, despierta y decídete. Despierta y decídete. ¿Qué relación, María, tiene esto con las 5 piedritas que nos invita a llevar a cabo? Más que invitarnos, nos exhorta a vivir. La Reina de la Paz. Sí, nos exhorta, pero es tan dulce, ¿no? Porque una cosa que me gustaría decir, que la Reina de la Paz, y que no viene a decir nada diferente a lo que está en la Biblia, no viene a decir nada nuevo. Solo viene, como decía una hermana muy querida por mí, que me enseñó esto, que ella viene a darnos los mensajes con corazón de madre y lenguaje de mujer. Esa dulzura que hay en los mensajes habla mucho del amor, porque hoy estamos en un mundo, ¿no? Y lo podemos ver, donde la necesidad de ser restaurados y sanados solamente se hace a través del amor, y eso es lo que el Padre lo ve siempre y es lo que la comunidad hace. La sanación espiritual que se vive en Medjugorje, más allá de la física, así como en Lourdes es la física, acá es la sanación espiritual. Entonces, este primer mensaje, que es la conversión y tomarnos del rosario, la oración con el corazón, pero que el rosario sea como una escalera al cielo, es decir, yo voy repasando con María la vida de Jesús. Por ejemplo, a mí me encanta cuando María da ese sí, entonces yo lo llevo a mi vida personal. ¿Cuál es el sí que hoy yo, vos, todos le tenemos que dar a María? ¿Cuál es ese sí? Y así es como a María le gusta que recemos el rosario. Es decir, que lo hagamos vida, ¿no? Segundo misterio, visitar al otro, la caridad. Cuando la Virgen va, y pensemos que la Virgen estaba pasando momentos dificilísimos de su vida. ¿Cuántas veces yo digo, no voy a ir a tal lado porque me está pasando de todo? No, a la Virgen le estaba pasando San José, sus padres, su familia. Ella iba a tener un hijo y no sabía qué iba a pasar. Pero ella lo dejó todo, lo dejó al control de Dios. Porque si ese hijo venía por Dios, Dios iba a hacer cargo y se fue a visitar a su prima. ¿Cuántas veces dejamos de visitar a quien nos necesita porque anteponemos nuestras necesidades? Entonces, si nosotros vamos rezando los misterios, el nacimiento de Jesús, mi corazón está abierto para que nazca Jesús, eso es Medjugorje, es vivir todo con el corazón. Y no solamente lo va a hacer con el rosario, sino también lo va a hacer después con otra piedrita que es la Biblia, ¿no? En donde, por ejemplo, tomamos un salmo, que Dios me ama tanto y me tiene tatuada en la palma de su mano, donde me dice, soy preciosa a tus ojos. Y eso es lo que la Virgen va haciendo en los mensajes. La lectura de la Biblia, no podemos no leerla, porque es mi vida, es mi historia, ¿no? Es el caminar. Cada evangelio me va a ir llevando. Hasta el evangelio de hoy, Padre, que habla de esto. Sí. Ella lo pide mucho, María, ¿no es cierto? Para tener la Biblia en un lugar visible, siempre abierta. Por eso yo digo que la Virgen María es un poco muy compinche de San Cayetano, que busca trabajo cuando uno vaya. En mi caso particular
bueno, fue acompañar las peregrinaciones, escribir sobre todo la colección Paz Interior, que son libros que fueron surgiendo allí. Cada vez que voy surge al menos un libro en Medjugorje. Después quería, esto que vos decías, un lugar, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que no peregrinan a Medjugorje? Me puso esa carga en mi corazón y me dijo, quiero un centro de espiritualidad en Argentina. Y yo no sabía cómo, porque ya con la actividad que tenemos acá en la parroquia, tenemos la misa de liberación, la misa por enfermos y afligidos, que después también podemos invitar a los hermanos que quizás no conocen el canal, porque estamos transmitiendo a partir de lo que fue la pandemia, no solo de manera presencial, que estamos regresando en julio con un cupo de 100 personas, sino también de manera virtual. Y bueno, así fue como se juntaron 5 matrimonios que la Virgen fue señalando quiénes eran, y le digo, no sé cómo, no sé dónde, no sé con qué dinero, pero la Virgen quiere que tengamos un lugar donde la gente pueda peregrinar, donde los enfermos puedan llegar. Y así fue como llegó, entre varias posibilidades, un monasterio que era de 1870, de los pasionistas, que lo habían vendido a un particular que iba a ser un hotel de campo. La iglesia había sido ya desacralizada, iba a ser la iglesia del restaurante. Es decir, en medio de la pampa, digamos, la pampa húmeda. Y yo digo, pero esto es una locura, ¿no? Pero era el lugar que quería la Virgen. Luego supimos que la mitad del terreno está en diócesis de Luján, Nuestra Señora de Luján, y la otra mitad del terreno en la diócesis de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. Y bueno, y ahí quiso llegar Gwen Weber, que escribió La cosecha final, un intercesor en el cielo, pero que fue convertido del luteranismo al catolicismo, que ha escrito muchísimo, la hermana Bridge McKenna, Sor Emanuel, Nancy Patrick, es decir, muchas personas de Medjugorje que llegan allí, y además damos retiros espirituales, retiros intergeneracional de sanación, es decir, todo lo que es la temática propia de nuestra comunidad. Y bueno, son maravillas las cosas que ha hecho. Bueno, María conoce, ha estado varias veces y ha sido como también instrumento para atraer a algunas de estas personas. Y ahora Gracias. todos los que nos están mirando, que seguramente se están enterando como nosotros de todo esto, podamos ir en un futuro cuando todo se habilite. Mire, Padre Lento y María, a vos también desde San Luis, Córdoba desde la ciudad de Río Cuarto, Villa Valeria, Berrotarán, Corrientes, Bahía Blanca, Caballito, Banfield, Rosario, Bengolea, Santa Fe. ¿Desde cuántos lugares hay brazos extendidos de la Reina de la Paz en este momento, mirándonos, escuchando estos testimonios hermosos? Me contó un testimonio muy bonito, Padre, usted, de un señor de Tucumán. Me dijo, con respecto a esto que yo le decía, no podemos ir a Medjugorje, pero Medjugorje viene a nosotros. Sí, es que una de las cosas que nos pidió la Virgen es que este monasterio, este centro de espiritualidad, sea una clínica del alma, que quienes llegan con las heridas de la vida, a través de estos retiros, talleres, oración, puedan sanar las heridas del corazón. Y se fueron formando grupos, cenáculos de mensajeros de la paz. La comunidad que surge y que formamos nosotros se llama Comunidad Evangelizadora Mensajeros de la Paz, porque no podemos dar lo que no tenemos, nos dice la Virgen. Tenemos que llenarnos de la paz de Dios a través de esta sanación del corazón para luego ser mensajeros de ella. Y se formó un grupo de oración de mi comunidad, un grupo de laicos que peregrinaron y dije, bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, formaron ahí en Tucumán esta hermosa comunidad, gente de condición social, bueno, con muchas necesidades, con muchas carencias, pero con una fe impresionante. Y en un encuentro fueron vendiendo pastelitos, empanadas para poder llegar a Buenos Aires y participar de un encuentro, ¿no? Y en un momento pedimos testimonios y se acercan de diferentes provincias. Bueno, y cuando llegan los hermanos de Tucumán, con lágrimas en los ojos, un matrimonio, el hombre dice, para mí es haber llegado a Medjugorje, dice. Era la primera vez que salía de la provincia de Tucumán y lo que experimentó el abrazo de la madre
sanó muchas heridas que este hombre traía en su corazón y en su matrimonio, ¿no? Así que bueno, regresaron a Tucumán con esta alegría y hoy son las manos de la Virgen allí en esta provincia, como hay hermanos en Catamarca y en diferentes provincias que se animaron a decir que sí y a formar alguno de estos cenáculos. Así que si alguno tiene interés de saber cómo se forma un grupo de oración, un cenáculo, bueno, puede comunicarse con nosotros. Por supuesto, nosotros mismos vamos a estar siendo ese puntal, María será nuestro puntal y Jesús, esos brazos extendidos para que esto se extienda, valga la redundancia, hacia quienes la Virgen nos ponga en el camino. María, nos contando, sí, perdón, padre. Una cosita más, así cierro, de las iniciativas de la Virgen, es como que María está atenta, ¿no? La Virgen María está atenta a las cosas. Y entonces dice, bueno, para la confesión hace falta sacerdotes, pero sacerdotes que de las heridas que han tenido a lo largo de la vida vayan también sanando sus corazones y que a su vez tengan esta espiritualidad. Y así fue como surge la iniciativa de formar primero una casa de discernimiento, para que los muchachos que quieren saber cuál es la voluntad de Dios puedan venir a hacer un retiro o estar un año o el tiempo que haga falta, ¿no? Y el Señor envió un muchacho de Colombia para arrancar con esto, el padre Diego, hoy día sacerdote. Entonces, ¿qué pasaba? A veces entraban muchachos a un seminario y no era la espiritualidad que ellos querían. Y aquí como que primero vienen a descubrir cuál es la voluntad de Dios. Algunos muchachos descubren su vocación es el matrimonio, una familia cristiana, pero ya se llevan las herramientas para trabajar la vida de oración, el encuentro con Dios, la evangelización. Otros encuentran que su vocación es de ser sacerdotes diocesanos, otros hermanos religiosos y en otras comunidades o en esta comunidad. Bueno, es algo que también a través de ustedes y de este encuentro, si conocen a algún muchacho que quiera venir a discernir su vocación, también después ahí el hermano Roberto, que está detrás ahí con toda la técnica, les pasa el correo donde pueden comunicarse. Y esta semana también invitarlos porque como con el contexto de lo que es la fiesta de las apariciones, uno de estos muchachos, Néstor, que es del Chaco, comienza su postulantado. Otros dos jóvenes han discernido que su vocación es en la vida laical, regresan a su casa, pero ya se llevan todas estas herramientas para seguir trabajando y evangelizando en sus ambientes. 3 muchachos, uno de Tucumán, otro de Colombia y el otro es de, ayúdame, Tucumán, Colombia, y Matías de Jujuy, hacen sus primeros votos religiosos. Eso es el sábado. Y el domingo, Alan, que viene haciendo un camino ya hace varios años, ha recibido de parte del Cardenal de Buenos Aires la admisión a las órdenes sagradas. Es decir, es algo que ponemos al servicio de toda la Iglesia. Qué hermoso puente, Padre, porque siempre rezamos por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por los laicos, pero qué hermoso llevarlo a la práctica como lo está llevando usted para que ellos puedan discernir, ¿sí? Porque, no todos pueden ser sacerdotes y no todos, y como dice usted, también nosotros cuando oramos por los sacerdotes en general, pero qué hermoso esto que nos cuenta de que tienen distintas vocaciones dentro del sacerdocio también. Sí, sí. No, y ahora esperando también que el arzobispo de Buenos Aires le dé una fecha a Gastón para ser ordenado sacerdote. Sería el siguiente sacerdote de la comunidad. Pero bueno, yo hago poco, salvo rezar. Después es el padre Diego quien está más a cargo de la formación. Es hermoso este encuentro, Padre, porque muchas de las personas que nos están mirando este 25 consagrarán su corazón, su vida entera, sus familias. Nosotras participaremos también, dándole ese sí a María,
Pero en estos tiempos tan difíciles, a veces muchos se ven, yo en su momento también, en algunas oportunidades me he visto tentada a dejar las preparaciones a mitad de camino. Por eso yo quisiera preguntarle, Padre, y que le cuente también a todas las personas qué es esto de consagrarse, qué es la consagración y cuál es la importancia de la consagración al Inmaculado Corazón de María en nuestras vidas. Sí, es algo que ha pedido la Madre y en varios mensajes, y María Martín tiene acá uno de los mensajes donde la Virgen nos pide la consagración, que en definitiva es consagrarse a Dios por las manos de la Virgen María. Como nos decía recién María Martín, la Virgen extiende su mano y nos recibe. Es recordar que somos sagrados, es renovar el bautismo, la sacralidad de nuestra vida, es revalorizarnos. Ahora que se utiliza la palabra empoderar, empoderarnos pero en el buen sentido de la fe que hemos recibido de parte del Señor. Realmente es un pedido de la Madre, no sé si muchos lo sabemos, que realmente la Madre en varios mensajes nos pide que nos consagremos. Le voy a leer el mensaje que le dio a Miriana el día 18 de marzo del 2012. Dice: hijos míos, consagraos totalmente a mí. Yo tomaré vuestras vidas en mis manos maternas y os enseñaré la paz y el amor, y entonces los entregaré a mi Hijo. Es decir, otra vez María como intercesora, ¿no? Y si María nos pide la consagración, ella como madre sabe por qué, ¿no? Y yo veo la consagración como una promesa de mi parte de amor, y te entiendo lo que vos decís de los miedos, porque a mí también me pasó. ¿Puedo contar, Padre, de mi consagración? Bueno, cuando yo fui a Medjugorje en el 2006, tuve la emoción de entregarme por entero y no sabía lo que era la consagración. Fue muy fuerte y fue en Tijalina, y a partir de ese día le pedí al Padre que en todas las peregrinaciones, ¿no, Padre?, nos consagramos. Nosotros terminamos generalmente la última misa en Tijalina con la consagración. Tijalina es una aldea que queda a media hora, para los hermanos que no saben, que está esa imagen bonita que se suele ver en las estampas, sí, que en realidad es la Inmaculada Concepción, que es otra historia que queda para otra vez de cómo llegó esa imagen a ese pueblo y qué hicieron los habitantes de ese pueblo para que los comunistas en su momento permitiesen recibirla, ¿no? Y me pasó algo increíble. Todos los que somos mamás podemos entender qué se siente cuando miramos a la cara a nuestro hijo en el momento de nacer y hay ese encuentro de miradas, ¿no? Ese encuentro entre madre e hijo. Bueno, yo tuve ese encuentro 10 veces mayor entre María y yo en ese momento. Y sentí que ella me decía, entregate toda. En ese momento yo tenía a mi hija enferma. Necesitaba un trasplante. Y me dio como una cosa, ¿no? Y después el amor de ella era tan grande, tan grande, tan grande, que supe que sin María no iba a llegar al cielo, no se iba a cumplir el plan de Dios. Y es esta cosa de pensar que cuando uno se consagra, es al revés. ¿Por qué vamos a tener miedo? Si con María, que es nuestra madre, ¿qué nos puede pasar? Al contrario, nos va a proteger. Y es lo que ella hizo conmigo desde esa entrega que fue sellada en una Eucaristía posterior. Es decir, yo me consagré con el corazón, sin haber hecho una preparación. La hice, sí, sin saberlo, ¿no? Pero esto de consagrarnos es una promesa de amor, es entregarme toda por completo, sin guardar nada, ¿no? Porque ese es el secreto, ¿no? Padre, no podemos esconder algunas cosas, por lo menos entregar todo lo que vemos, pero no solamente mi vida, todo lo que tengo, mis posesiones, sino entregar a las personas que amo, ¿no? Y la paz que sentí después de la consagración fue tan fuerte porque ya sabía que éramos María y yo caminando juntas. Fue como el sello de todos estos mensajes, es la consagración, ¿no, Padre? Sí, y es decir que solos no podemos, que necesitamos de una fuerza especial. Consagrarse es reconocer serenamente que somos frágiles, que somos débiles, que estamos en un combate, como dice el Evangelio de Juan, contra la carne,
que son nuestras fragilidades, nuestras heridas, contra el pensamiento y las ideologías del mundo que son contrarias a la fe, y contra un espíritu maligno que es Satanás y sus ángeles. Entonces, no es fácil la vida del cristiano, y más en estos tiempos donde estamos puestos a prueba, y la consagración es decir, me pongo en las manos de la mamá para que ella me lleve, me ayude a caminar y a superar las trampas, las pruebas de la vida. Dice la palabra del Señor, si te decides seguir al Señor, prepárate para las pruebas, ¿no? Entonces, Satanás va a tratar de hacer todo lo posible para impedirnos avanzar a través de calumnias, a través de luchas, y bueno, solo con la ayuda de la Virgen podemos vencer todas las pruebas que el maligno va a presentarnos en el camino.